Pero vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en Lucas, capítulo 15, los versos 11 al 32. La Biblia dice ahí la parábola, 11, sí, la parábola del hijo pródigo. Es una palabra que realmente es muy conocida en el ámbito bíblico, cristiano, porque nos enseña mucho. Nos enseña sobre todo la bondad de Dios como Padre Celestial. Y es bien importante esa situación para nosotros, los hijos de Dios. Voy a leer el texto y pues vemos la palabra. Dice así, Lucas 15, 11. Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en sus manos y sandalia en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana, que nos permite estar aquí reunidos, Señor, como iglesia local. Te pido, Padre, que nos ayude a llevar esta palabra, tu palabra, a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, quien nos enseñe. Que nos indique, Padre, los pasos y los caminos que debemos seguir. Gracias por esta parábola. Gracias por esta palabra que sé que no volverá vacía. Porque tu palabra es vida. Escudriña nuestros corazones y busca ver dónde están nuestros errores, Señor, para remediarlos y que tu Santo Espíritu nos guíe siempre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos ha dado, por los miembros nuevos que han entrado a esta iglesia.
nuestra hermana Zoe y su esposo que también van a contraer matrimonio, bendícelos. Y ayúdale, Señor. Por la mamá del hermano Clifford, nuestra hermana Sharon, también dale salud. Y ayúdala, Señor, en su recuperación física. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes todo bajo tu control. Y sabemos que tú, Señor, eres soberano sobre todo. Gracias, Padre, por eso. Porque confiamos siempre en ti, en que tú siempre haces lo correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Primero que todo queremos pues mencionar que esta parábola tiene su contexto. Y queremos ver que hemos dividido este mensaje en 4 partes, porque le hemos llamado pues el corazón del Padre y la redención del hogar. Nosotros vemos ahí, hermanos, que hoy en día estamos viviendo situaciones bien difíciles con la familia. Y hemos dividido esto como 4 partes. En primera parte tenemos el desafío de la rebelión y el dolor del padre, el padre de la parábola, la conversión del corazón y el regreso del hogar, el amor redentor del padre y la celebración de la restauración y el desafío del hermano mayor. Toda la parábola está ahí. Pero lo importante de todo es que esta parábola es una trilogía del capítulo 15 que vemos ahí. En el capítulo 15, los 2 primeros versículos dice lo siguiente: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Miren lo que dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Realmente en este contexto vemos que hay una parábola de la moneda perdida, una parábola de la oveja perdida y una parábola del hijo perdido. Es una trilogía que está ahí. Y lo importante es que es una alegría. Las tres parábolas hablan de esa alegría de lo que se ha perdido y lo que se ha encontrado. La disposición de Dios siempre para buscar y restaurar a los pecadores. Y eso es tan interesante porque se presenta como esa respuesta a estos fariseos que estaban viendo que las personas que buscaban a Jesús se acercaban a Jesús, sin embargo, ellos los criticaban en vez de alabarlos, alabar a Dios. Este come con pecadores, este come con personas ingratas. Sin embargo, vemos esto, que hay siempre una respuesta de Jesús a estas personas. Por eso es importante ver que Jesús está defendiendo su vida, su ministerio de gracia. Ese ministerio de gracia que era de ir por el mundo y salvar a las personas perdidas. Sin embargo, vemos también algo interesante, que es el contexto cultural de esta parábola. Porque en la sociedad judía del primer siglo, la familia era la unidad fundamental del hogar, pues era la unidad de la sociedad. Y el padre era indiscutiblemente la cabeza del hogar, con la autoridad y la responsabilidad sobre todos sus miembros. Era el padre. Y esto nos llama la atención porque nunca podía el hijo menor, en este caso de la parábola, pedir los derechos de herencia, exigir su herencia de la manera como la pidió. Pedir esa herencia en la vida del padre equivalía que el padre muriera, o que decirle al padre: prefiero verte muerto, prefiero mejor que tú desaparezca y dame lo que es mío. Era un insulto para la vida de la sociedad judía en ese tiempo. Por eso que, y más todavía, si él agarraba esa herencia y la desperdiciaba, como vemos en el contexto de la parábola. Por eso es importante ver que la parábola del hijo pródigo, hermano, es más que una historia de un hijo descarriado. Es mucho más que eso. Es una revelación del corazón de un padre amoroso y un desafío para los padres terrenales hoy, porque tenemos que imitar lo que Jesús hizo. Amar a nuestros hijos y ayudarlos a que puedan ir por la dirección de Dios. Es una gran responsabilidad que tenemos nosotros, los padres. Yo tengo ya
bueno, ¿qué? 36 años ese papá. No sé, algunos cuánto tendrán. Pero ustedes sacan el cálculo, bueno, es igual al hijo, a la edad del hijo mayor, o a la edad de su primer hijo. Entonces usted es esos años de ser padre. Por lo tanto, hermano, vamos a ver, en pocas palabras, el primer punto, que es el desafío de esa rebelión. Y es una situación que nos llama la atención, porque todos nosotros, como hijos, también, o como personas, también nos habíamos desviado del camino. También habíamos tenido una rebelión. Y dice ahí el menor en el versículo 12, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Dame lo mío. Realmente usted ve que esto exigió, este acto, pues demostró una ingratitud y desprecio hacia su padre, porque le estaba diciendo, mira, yo prefiero verte muerto y dame lo que yo que tengo para irme de aquí. Esto implicaba desear su muerte. Y realmente era algo desagradable porque el hijo ingrato, el hijo contumaz, que dice la Biblia, el hijo grosero, en la ley tenía su merecido. Y lo dice la Biblia. Yo lo insto a que me acompañen, por ejemplo, a el libro de Deuteronomio, ahí, versículo 21, verso 18. Si un hombre tiene un hijo terco, padre, hay hijos tercos en su casa, un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, ni aún así le hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Increíble cómo Dios revela esto. Un Dios de amor, un Dios de paz, revela esto en su palabra. Aquí se hubiera terminado la parábola. Ya. Jesús dice, bueno, hagan lo que dice Deuteronomio y ya no hay parábola. Hermano, pero Dios ha delegado a los padres la tarea de guiar a sus hijos con amor y firmeza. Eso es cada uno de nosotros. Por eso que Dios lo pone como ejemplo ahora en el Nuevo Testamento. Y la demanda de este hijo menor, que representa una actitud de independencia prematura. ¿Cuántos muchachos ahora no quieren ser independientes de manera inmadura y de repente la gente, no se preocupe, déjalo que él va a cambiar. Él va a cambiar, no te preocupes. Y empiezan a tomar fuerza, a independizarse, de decir, yo quiero estar solo, nadie me diga nada. Así son los hijos. Pero así éramos nosotros antes de conocer a Jesús también. Nosotros como hombres, como personas, realmente buscábamos siempre estar alejados de Dios. Y esta demanda de este hijo menor es esa actitud independiente y realmente prematura, que muchas veces sufren los muchachos. Ahora, en Efesios 6:5, es bien clara la palabra que dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlo, y me gusta esta palabra que dice aquí Pablo, criarlo en disciplina y amonestación. No se debe apartar esas dos palabras, en disciplina y amonestación. Porque tiene que ver una situación de ¿qué? De guía, de camino. Porque hemos pasado por eso ya. Los padres han pasado por eso, en disciplina y amonestación. ¿Cómo responden los padres? ¿Cómo responden ahora, en este tiempo, los que somos padres, cuando nuestros hijos quieren tener actitudes independientes? A veces le damos todo. A veces le decimos, no, ve con tus amigos. Llámame ahí, no importa.
Y nosotros tenemos que ser muy fiscalizador del comportamiento de nuestros hijos. Los padres, sobre todo. Yo le llamaba a eso, y aquí está mi hija de testigo, yo le llamaba la educación del estorbo. Y ahí voy, es testigo. Anda pues, ¿a dónde vas? ¿A McDonald's? Está bien, anda pues. Y a la media hora iba yo al McDonald's. No, voy a la feria con mis amigas. Bueno, anda a la feria pues. Y después llegaba yo a la feria, después iba a ver a la feria. Ay, mi papá ahí de nuevo. Eso es estorbo. Está vigilando. Estoy aquí cerca. Estoy viendo tus pasos. Estoy al acecho. Y los hijos van viendo eso. Y van viviendo con temor, hermano. Van viviendo con ese temor. No desaparecer del mapa el papá ni la mamá. No desaparecer, sino estar ahí con ellos. ¿Y eso por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer el peligro de ese deseo independiente que tienen los muchachos. De tener lo suyo, de tener su cuarto, de tener su espacio, de tener su lugar en el carro. Este es mi puesto, este es mi espacio, este es mi cuchara y este es mi tenedor. Son independientes. Pero eso tiene consecuencias, hermano. Aquí en la parábola nosotros podemos ver que algunas cositas que podemos asumir, por ejemplo, por la cual el hijo menor quería su libertad. Podemos decir, por ejemplo, que estaba cansado de obedecer a su padre. El hijo menor, ay, yo estoy cansado de hacerle caso y hacer lo que ella quiere, que si esto, lo otro. Estoy cansado de obedecer al padre. Por eso deseaba alcanzar esa libertad. De querer estar escondiéndose de Dios. Estoy cansado de obedecer al padre. Otra razón que podía haber sido, por ejemplo, y eso se asume cuando uno estudia este pasaje, es que él deseaba escapar de la vigilancia de su padre. Y esto es lo que pasa, los muchachos quieren escapar, quieren estar fuera de su casa, quieren ver qué hacen. Y el padre muchas veces está distraído viendo la Liga Española, viendo la inauguración de la CONCACAF y todas estas cosas, de la Copa Oro. ¿Y los hijos dónde están? Hermano, deseaba escapar de la vigilancia de su padre. O tal vez no tenía confianza en la administración de su padre. Tal vez no tenía confianza en cómo su padre lo ayudaba. Tal vez no confiaba en él. Tal vez estaba engreído con su padre. Hermano, las consecuencias de esa elección es muy peligrosa. Mire lo que dice el versículo 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Esta vida que él deseaba, esta vida de derroche, esa vida de miseria, de que todo, después mi papá me lo repone, después mi papá me da más. Eso pasa. Y muchas veces se quieren ir, o el hijo, como que aquí vemos, se fue a una tierra lejana, lejos de la presencia de Dios. Y esa es la parte del cristiano. Muchas veces nosotros, cuando éramos antes de conocer al Señor, para salir huyendo de Dios, no íbamos a cualquier lado. Nos apartábamos. Queríamos estar lejos. Y muchas veces las personas que viven en pecado lo que quieren es que nadie le hable de Dios. La gente no quiere oír de Dios. Yo no quiero, yo me voy. Me voy lejos. No me hable de eso. Y esa es la tendencia de las personas. Y eso es lo que pasó en el hijo pródigo. No quiere, yo no quiero saber del padre, me voy. Y lo más importante es que siempre te vas, pero hace lo malo. Si él hubiera ido, por ejemplo, a trabajar, si él hubiera ido, por ejemplo, a cosechar, por ejemplo, a estudiar, por ejemplo, a hacer algo bueno, tal vez era otra línea.
Pero la persona cuando se aparta de Dios, sin Dios, lo único que hace es lo malo. Y es así. Por eso que las consecuencias de su decisión a veces es difícil. Y esta parte de la historia, esta frase de que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, es el mismo concepto de perder lo que Dios te ha dado. Dios te dio inteligencia, talento. A los muchachos le ha dado disciplina, le ha dado talentos. Y a veces veo cómo ellos pierden esa oportunidad de gastando esto, usando otra cosa, perdiendo sus estudios por situaciones pecaminosas. Esta frase describe ese desenfreno, esas malas decisiones que muchas veces toman. Pero por eso el Padre está ahí. Dios busca la manera siempre de satisfacer el vacío muchas veces que tiene la persona. Ese vacío de buscar cosas que realmente no llenan su corazón. Para eso está el Señor. Y eso produce dolor. Cuando un padre ve a un hijo perdiéndose, un hijo saliendo. Hermano, yo viví eso. Y aquí están mis hijas. Mi hija, porque la mayor no ha llegado, no vino. Pero yo viví eso. Ellas toman en su vida una decisión difícil. Ese día yo no dormí. Toda la noche despierto. Y eso provoca eso. El dolor de ese padre no solo es por la pérdida económica que puede ocasionar esa herencia, sino es ese dolor moral y espiritual que produce un hijo cuando se aparta del padre. Ese dolor existe. Y si usted como padre no lo ha experimentado, lo más probable es que lo pueda experimentar un día. Y es duro. Porque ¿cómo quedo yo? ¿Cómo queda el padre diciendo, no, espera que venga para que tú veas? Espera que regrese para que tú veas. Porque así piensan las personas muchas veces. Y el hijo queda que no voy, que sí voy. Como padres debemos ser conscientes de esas consecuencias, de las malas decisiones de nuestros hijos. Pero también tenemos que pensar en el dolor que esto nos puede ocasionar a nosotros. Y el dolor que inclusive puede ocasionarle a Dios. Dios veía a su pueblo descarriado también, buscando otras cosas, el pueblo de Dios. Por eso que la Biblia dice muy claramente en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Eso es una responsabilidad desde niño. Para mis hermanitos recién nacidos, Josías y Josué. ¿Dónde están? Allá está. ¿Qué estamos hablando de ellos? Pequeñitos, de salida. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese desafío de la paternidad, hermano, conlleva dos cosas: responsabilidad y amor. Responsabilidad y amor. Y hay un pasaje muy claro en Jueces, cuando el padre de Sansón, ¿se acuerdan cuando Sansón fue pues escogido como nazareo? Manoa, que es el padre de Sansón, le pide a Dios que le enseñara cómo debía criar a su hijo. Esto muestra que esa paternidad requiere dos cosas también: sabiduría y dirección divina. Solo Dios puede darle a usted esa manera de cómo hacerlo, pero pídaselo al Señor. Como padre debe, Señor, ¿cómo hago? Nosotros los padres no traemos un libro de texto para ser padres. Lo copiamos tal vez de nuestros papás, tal vez de nuestros suegros, tal vez de nuestros abuelos. Pero muchas veces nosotros como cristianos tenemos que tener la guía espiritual del Señor para decir, Señor, aquí están tus hijos, aquí están estos muchachos, ¿cómo hago para criarlos? Es difícil, pero es importante que hay que hacerlo con disciplina. Por eso entonces viene el punto 2, la conversión del corazón y el regreso al hogar. Porque ya el niño se había ido, el hijo menor. Y hay un despertar en el versículo 17, dice, entonces volviéndose en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti.
Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hame como uno de tus trabajadores. Hay un despertar. Y esto es, ¿por qué? Porque siempre hay un arrepentimiento genuino cuando estás confrontando la realidad del pecado. Hay una situación ahí, una realidad. ¿Cuál era la realidad? Ya se me acabó la plata. Ya se acabó todo. Toda mi heredad se fue. ¿Qué hago ahora? Y está entre la espada y la pared ahora. Y así pasa con los hijos. Déjalo correr, porque el padre nunca le negó la herencia. Y así es Dios. Dios te deja. Dale pues, anda. Haz tu vida. Y el hijo se fue. Pero llega el momento en que tuvo una necesidad. Y nosotros como padres, ¿cómo cultivamos esa capacidad de reconocer esos errores de sus hijos? Tal vez ellos no van a pedir perdón. Tal vez ellos están como agachaditos. Pero el padre tiene que saber y ser también modelo de arrepentimiento y perdón en el hogar. ¿Cómo un niño se va a arrepentir de lo que hizo malo si el padre cuando ve que hace algo malo no se arrepiente con su esposa o no se arrepiente con su familia? Por eso tenemos que saber que también el padre necesita ese modelo. El hijo necesita ese modelo del padre. Porque a través del pasaje bíblico vemos que hay una humildad en el arrepentimiento donde dice, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Claro, porque ya lo había perdido todo. Ya no era hijo, él se llevó todo. Ahora tenía que clamar por la misericordia del dueño de la finca. Dios te da muchos privilegios. Dios te da todo. A los muchachos le da un hogar. Pero ahora ese hijo tiene que venir y decir, bueno, aquí estoy. Ya no te puedo llamar. Ya, no soy hijo tuyo. Ahora tengo que clamar la misericordia. Y por eso que Dios es misericordioso con nosotros. Que a pesar de que somos pecadores, Dios nos ama. Imagínense eso. Y es el Padre por excelencia. Esa gran hambruna que azotó la tierra lo vio obligado, inclusive, a trabajar una labor totalmente despreciable. Comer de los agarrobos. Ese alimento que solo lo pueden comer los animales que rumean. No es para la salud humana. Y él deseaba comer eso. Por eso que en este momento, en este arrepentimiento, el hijo decide regresar a su padre y pedirle perdón, reconociendo que ya no es digno. Y muchas veces esa es lo que hacen los hijos. Los padres lo tienen que aceptar, tienen que ver que el muchacho llega. Pero ¿estamos dispuestos los padres a recibir a nuestros hijos cuando se arrepienten? Yo tuve que hacerlo. Aceptar a mi hija en ese momento. Difícil. Con una cara, como dice mi esposa, expresiva. Pero lo tuve que hacer. Porque hay que fomentar un ambiente de gracia cuando el arrepentimiento del hijo viene. Y así como el padre mostró ese arrepentimiento, vio y aceptó el arrepentimiento de su hijo, así debemos hacerlo nosotros. Hermanos, un gran ejemplo es Pedro. Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces y al negarlo lloró amargamente. Se separó. Pero luego es restaurado por Cristo, quien le reafirma su llamado. Esto refleja ese regreso de este hijo pródigo y la gracia de Dios para todos los que se arrepienten. Siempre habrá oportunidad para regresar o llegar a Jesús. Siempre. Dios toca la puerta. Aquel que abre su corazón, Él está dispuesto a entrar a Él. Pero tenemos que hacerlo de una manera. Tenemos que hacerlo. Porque
el punto 3 es este amor redentor del Padre y esta celebración de restauración, porque lo que se está buscando es restaurar la familia, salvar el hogar. La expectativa del Padre, en el versículo 20 dice, levantándose fue a su Padre, cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio y sintió compasión por él. Qué hermoso fue esta escena. Aun cuando estaba lejos, su Padre lo vio. El Padre nunca dejó de esperar. El Padre nunca dejó de decir, bueno, algún día Él viene. Algún día lo espero. La gracia siempre precede a ese arrepentimiento. Y el Padre dice, bueno, yo lo espero. Y esto es lo que vemos nosotros como padres. Estar vigilantes, esperando el regreso para poder restaurar nuestros hijos a una comunión con el Padre. A veces yo veo que hay triste, a veces oigo, yo estuve oyendo en la radio un programa radial donde dice que un muchacho, el pastor le dice, oye, tu papá, el papá obviamente no había una mala relación con él, y le dice al pastor, no pastor, yo soy un huérfano con padre vivo. ¿Entendieron eso? Difícil. Y el padre lo vio así. No diga eso, ¿sí? Porque a veces hay tanta rotura que muchas veces el hijo no se acerca al padre. Hermano, esta actitud debemos pensarlo muy, muy claramente a pesar de los errores de nuestros hijos. Debemos tratar de recibirlos y restaurarlos a la dirección del Señor. Porque así el hombre también es rebelde. Y Dios nos acepta. Y llegamos y vamos a recibir siempre el perdón de Dios. Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Por eso que hay un encuentro de gracia. Hay un encuentro en esa restauración. En los versículos 21 dice, en el versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, traigan el mejor ropa, vístanlo, póngalo un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Porque esta restauración era plena, era una restauración grande. Ya no podía, ya el padre había olvidado lo que había pasado. Pero no podemos estar con ese resentimiento de que, bueno, mira, ahora te voy a poner condiciones. No, él trajo los anillos, trajo las sandalias, trajo el becerro, trajo el animal engordado. Símbolo de dignidad, de celebración. No solo fue perdón, sino restauración completa a su posición de hijo. Qué hermoso esto. Y eso es lo que nos enseña el Señor como Padre. Restaurar a ese muchacho. ¿Qué más queda? Difícil muchas veces verlo. Pero no podemos nosotros dejar que se pierda. Tenemos esa responsabilidad. Y tiene que ser pleno. Porque que no sea como pasó con Absalón. El regreso de Absalón. ¿Se acuerda cuando mató a su hermano Amnón y después se huyó hacia la familia de la madre? Y viene Joab y lo trajo. Y Absalón se queda 2 años prácticamente sin ver a su padre. Cuando llega, los manda. No, que se vaya a su casa y se quede ahí. Y se quedó 2 años sin poder verlo. No, aquí estamos hablando de una restauración plena. Y esto es lo que al padre, a ver a su hijo regresar, se llena de compasión. Corre a su encuentro. No espera que el hijo termine de hablar, sino que lo abraza y lo besa. Hermano, estamos viviendo situaciones difíciles hoy en día en la sociedad. Porque es cierto que hay un entorno familiar que influye profundamente en el desarrollo de los jóvenes y de los hijos, que es el hogar disfuncional. Y lo vemos. Y ese hogar disfuncional es porque tal vez sea por falta de comunicación, tal vez sea por una ausencia de uno de los padres, por conflictos constantes o por falta de afecto. Y los hijos pueden desarrollar actitudes de rebeldía como una forma de expresar su dolor. Perdón.
frustración y deseo de independencia. Sí, un poquito de agua. Sin embargo, muchas veces la rebeldía no siempre es un signo de rechazo absoluto a la autoridad, sino muchas veces un grito de ayuda. A veces los muchachos se portan así porque están buscando que lo vean. Muchos jóvenes crecen en esas situaciones difíciles porque buscan identidad, buscan aceptación, buscan estabilidad. Quieren buscar algo que les llame la atención y los padres muchas veces no están para buscar, para dársela. Por eso, hermano, esta parábola puede ser un ejemplo claro, tal vez de rebeldía, pero también tenemos que aceptar que hubo una necesidad de restauración que lo trajo de vuelta. Ahora vemos la última parte, que es el desarrollo del hermano mayor, o el desafío del hermano mayor. Disculpen, me dio la tos. La actitud del corazón del padre también ayuda al hermano mayor. Versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, se acercó a la casa, oyó la música y danza. Llamándolo a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era todo esto? Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Y esta ira era natural también. Y la falta de alegría de este hermano era natural. Pero él estaba viviendo una situación tal vez legalista, tal vez, bueno, él era un hermano bien portado. Y representaba realmente a esas personas prácticamente perfectas que no hacían nada malo. Y este es lo que nosotros tenemos que ver. Un padre con dos tipos de muchachos. Uno que era serio y el otro era un poco desordenado, porque así no son todos iguales. Pero todos tenemos que tener la misma dirección espiritual. Y el padre aplica la manera de que él pueda los dos ser reconciliados. No tirarse para uno o para el otro. Nosotros no sé, a veces veo que en la Biblia a veces hay padres, inclusive, Jacobo fue uno, que le dio preferencia muchas veces a su hijo, a José. David tal vez le dio preferencia también, tal vez a Absalón. Y así vemos que hay comportamientos que eran más bien como hacia un hijo y no hacia todos los hijos. Yo tuve 2 hijas y las 2 hijas no eran iguales. Tal vez usted tiene 2 hijos, 3 hijos, no son iguales. Pero usted tiene que tratarlos a los dos por iguales, con el mismo amor, la misma cariño, la misma comprensión. Porque los dos son hijos de la misma familia. Y esto es lo que aquí el padre trata de decirle al hijo mayor. Como padre debemos enseñar esto. Dice, era necesario hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Yo no entiendo por qué a veces hay familias donde a veces los hermanos no se hablan. No se hablan. Y viven en la misma casa. Inclusive se odian. Y están en la misma casa. ¿Qué pasa ahí? Hermano, hay que orar mucho. Hay que pedirle al Señor que ayude a esa relación. Porque solo Él lo puede hacer. Quiero terminar con algunas aplicaciones para que podamos ver la importancia de considerar tener sabiduría para cuando tenemos a nuestros hijos. Y esto es a los padres también en este día. Primero, la importancia de la enseñanza temprana. Ya habíamos hablado en Proverbios 22:6 que debe instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay 2 cosas aquí importantes. La crianza en valores sólidos. Ayudar a los hijos a encontrar el camino correcto. Y también
un ambiente familiar con principios bíblicos fundamentados para enfrentar la juventud. Son principios bíblicos fundamentales. Otra aplicación es el amor y la restauración como clave para la reconciliación. Y lo dice Lucas durante toda la parábola, que él vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Hubo una restauración. Dios mostró restauración siempre para sus hijos perdidos. Dios lo hizo. Nos dio el ejemplo. Y los padres deben reflejar esa actitud también hacia sus hijos. Porque van a recibir la recompensa de parte de Dios. La otra aplicación es la corrección con amor y sabiduría. Ahora no se le puede tocar, muchachos. No, nada, el papá no lo puede pao, no puede haber ni pao ahora. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No lo va a matar, pero sí una buena disciplina debe estar guiada por el amor y el propósito de restaurar. Estábamos... No le pregunten a mis hijas cómo. Wow. Yo no tenía que darle rejo a los hijos. Nada más con la mirada fulminante. Y la cara que uno le pone a estos hijos hasta que le veía la cara de mis hijas así pálida. Porque es necesario. Y en ese tiempo así me educaron. Cuando venían visitas a la casa, los hijos no se metían en la conversación. No se metían, respetaban y se iban. Ahora quieren estar metidos. Pero la disciplina es importante. Yo tenía la costumbre, por decirlo así, por testimonio, de chupar esa pastillita que salva vida. Salva vida, y lo hice en un cine. El cine silencioso, viendo películas, y yo chupando la pastilla. Tenía como 5 años, 6 años. Y mi mamá jala la mano así. ¡Pau! Yo no sé dónde quedó la pastilla. A mí me salían lágrimas como de rabia, pues, porque no podía decir nada. Eso es disciplina. Mi mamá, ¿usted cree que no le dolió? Sí le dolió. El castigo duele cuando usted le hace a los hijos. Cuando usted hace eso, usted también se siente parte de eso. A mis hijas las tuve que dejar sin campamento por situaciones de que ellas estaban haciendo algo que no debía. Pero a mí me dolía cuando no iban. Pero era el castigo. Era disciplina necesaria, guiada en el amor y en el propósito de restauración. No para castigar, no para hacerlos esclavos. Una corrección de los padres no debe ser represiva. Debe ser formativa, hermano. Que lo forme el carácter. Que lo ayude a crecer. Que aprendan la lección. Y lo pueda uno después decir, eso me gusta. Y ayudarlo. Otra aplicación es la importancia del perdón en la familia, hermano. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Los niños tienen que ver ese espíritu o esa relación de perdón dentro de la familia. Esa falta de perdón genera divisiones en los hogares. Esa falta de perdón disminuye esa gracia que debe haber de restauración de las relaciones. Tiene que haber perdón entre los mayores, entre la familia, entre la esposa y el esposo, para que los hijos puedan ver que también ellos pueden perdonar. Los padres e hijos necesitan practicar ese perdón mutuo, hermano. Lo deben practicar para sanar heridas del pasado. Otra aplicación es la responsabilidad de los padres en la formación espiritual. Eso no le toca a la escuela, no le toca al pastor, no le toca, le toca a usted como padre.
dar esa formación espiritual. Allá en Deuteronomio dice 6, capítulo 6, versos 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. A diario. Cántele a los muchachos, léale la Biblia, hagan estudios bíblicos. Los padres tienen el deber de transmitir esos principios espirituales de manera constante. Y la enseñanza bíblica debe ser de parte de esa vida, en la vida cotidiana, y no solo en el momento de crisis. Porque muchas veces buscamos a los muchachos, te lo dije, la Biblia dice esto es para regañarlo, ¿no? No. Es todos los días. Ven, vamos a hacer un devocional, vamos a estudiar, vamos a orar. Mira qué dice este texto. Hágale preguntas sobre la Biblia. ¿Qué piensas tú que Dios dijo aquí? Cosas como esas. Interesante. Y ellos van creando esa inquietud, ese deseo de aprender. Y por último, que es la última, y para mí, no por ser la última, es la menos importante, es el papel de Jesús en la transformación del corazón de sus hijos. No hay otra. Os daré un corazón nuevo, dice Ezequiel 36. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Aunque el entorno familiar influye en la vida de los jóvenes, solo Jesús puede transformar la vida de una persona. Por eso que debemos acercarnos. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo hijo rebelde, toda persona, y eso nos toca a nosotros también, tuvimos que llegar a Jesús para que pudiera transformar nuestros corazones. Solo Él lo puede hacer. La oración y la confianza que debemos poner en Jesús es la clave para ver a nuestros hijos los cambios necesarios para su crecimiento. Pero nosotros también tenemos que hacerlo, tomar el primer paso. La pregunta es, los padres, ¿tenemos a Jesús en nuestro corazón? ¿Tenemos a Jesús como líder, como nuestro piloto, como nuestro guía espiritual, como nuestro salvador personal? Si queremos ver a nuestros hijos creyendo en Jesús, tenemos que hacerlo nosotros. No podemos hacerlo, no lo pueden hacer ellos sin nosotros. Nosotros somos sus ejemplos. El Padre ve al Hijo, el Hijo ve al Padre como ver al mismo Dios. Déjeme decirle que sí. Porque ese es su líder. Lo ven así grande. Mis hijas me veían así. Qué bueno es verlo así crecer. Por eso que uno se tiene que reprimir de muchas cosas para ver a sus hijos contentos, felices y en el camino del Señor. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias. Te pido, Padre, y te doy gracias por esta parábola, porque demuestra el amor que tú tienes para con los pecadores. Todos nosotros, Señor, no somos merecedores de la gran bondad que has dado por nosotros. No somos merecedores de tu misericordia, Señor. Sin embargo, tú estás ahí, siempre dispuestos a aceptarnos, como aquel hijo que derrochó la vida. Ahora tenemos solamente que ir ante ti, Señor, arrepentidos. Como dijo aquel publicano, Señor, no soy digno de ti. Sé propicio que soy aquí, pecador. Sé propicio para nosotros, Señor. Y que nosotros, especialmente los padres de esta iglesia, Señor, puedan ver eso y reconciliarse con sus hijos y formar estas familias fuertes en ti, Señor. El mundo está absorbiendo muchas cosas. Fortalece los hogares de esta iglesia, Señor. Fortalece a los padres, a las madres. Padre, gracias. Y ahora te pido por los muchachos de esta iglesia.
muchachos de 10, 12, 6, 5, 1 año, pequeños. Padre, bendícelos. Bendice esa semilla, Padre, que nosotros como iglesia podamos llevar también esa dirección por tu palabra y los padres también, por tu palabra que no vuelve vacía, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.